Bueno, muy bien, Marcelo. La verdad que después de haber escuchado las opiniones de los médicos, de todo lo que hemos vivido a lo largo del verano, y bueno, de la alerta que ya la comunidad médica está planteando de que la Argentina evidentemente está otra vez en un riesgo de ir a una verdadera catástrofe sanitaria, evidentemente por haberse quedado sin vacunas en este escenario tan complejo. Me parece, Marcelo, que a esta altura del partido la pregunta que cabe es ¿qué más hace falta? ¿Qué más hace falta para entender que hay que levantar el cepo a las vacunas y hay que permitir que todo el sistema sanitario argentino, que es un sistema mixto? Argentina no es un país comunista, no es un país que vive atrás de la cortina de hierro. Hay un desarrollo privado impresionante en todo el sistema sanitario argentino. Y hay que permitir que se abra el juego, es decir, no hay ninguna duda, y hay que quitar el monopolio al Estado, porque si el Estado va a seguir siendo el que maneje las vacunas de esta manera, y bueno, vamos a seguir teniendo los escándalos de la corrupción, obviamente, de la malversación de las vacunas, y vamos a seguir sin conseguir vacunas. Es decir, la realidad, Marcelo, es que también acá tenemos un problema. Y es que, bueno, toda la política sanitaria, y especialmente a partir de la salida de Ginés González García, y bueno, está siendo llevada a cabo por un grupo de fanáticos que están instalados, obviamente, en la provincia de Buenos Aires, que aspiran, obviamente, a estatizar todo el sistema de salud, que tienen además unos prejuicios impresionantes. La titular del PAMI, por ejemplo, Luana Volnovich, salió a plantear que de ninguna manera tenía que participar el sector privado en la vacunación, porque entonces solamente iban a estar vacunados los de las prepagas. Primero y principal, ¿y cuál es el problema? Que quienes tienen la posibilidad de acceder a las vacunas ayuden al Estado, porque obviamente desde estos sectores se dice, bueno, y entonces el resto de la gente, ¿qué va a hacer? El resto de la gente tiene que estar atendida por el Estado, para eso está el Estado. Pero hay que permitir que el sector privado ayude. Y aquí, Marcelo, hay otro problema que está ocurriendo, que es que, bueno, claro, como me decía ayer Beto Valdés en la televisión, todo el gabinete del presidente Alberto Fernández quedó agobiado. Es decir, aquí, digamos, la agobiada no es la doctora Lozardo, sino que acá los que quedaron totalmente agobiados son todos los integrantes del gabinete del presidente Alberto Fernández que se preguntan si pasó lo que pasó con la persona que más quiere el presidente, que más confianza le tenía, imagínate qué nos queda para nosotros. Y justamente se está librando una batalla por el control de la política sanitaria. De un lado están los fanáticos de soberanía sanitaria, con el ministro de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, con Nicolás Kreplak, obviamente con los sectores que responden a la Cámpora, que no necesariamente tampoco responden a Kicillof. Es decir, acá tenemos un gobernador de la provincia de Buenos Aires que tiene un equipo sanitario que no le responde a él, porque claramente el doctor Goyán responde al Instituto Patria y el doctor Kreplak responde directamente a Máximo Kirchner. Y se está librando una batalla. Hubo una noticia muy importante, que es que finalmente se nombró al número 2 del Ministerio de Salud. Ahí había una batalla porque los sectores, digamos, más fanatizados, más estatizadores de la salud, están en soberanía sanitaria, bueno, obviamente quieren ocupar todo ese ministerio, y finalmente se nombró a la doctora Sandra Marcela Tirado. Muy interesante, Marcelo, una doctora tucumana que viene justamente de Tucumán y que pertenece a la Fundación iSalud, que es la fundación que creó el doctor Ginés González García, y que podríamos decir, ahí el doctor Cormillot obviamente sabe mucho más que yo de este tema, pero podríamos decir que iSalud es de alguna manera un estatismo sanitario moderado, que convive con el sector privado, que está convencido de que tiene que haber un rol del Estado, lógicamente, en la salud, pero que tiene que convivir un sistema mixto. Del otro lado está Soberanía Sanitaria, que lo que quiere es estatizar completamente el sistema de salud. Y en principio parecería que está resistiendo la doctora Bisotti con el apoyo de los sectores gremiales, con el apoyo de los sectores moderados, obviamente, de la salud, y con el apoyo de los tucumanos, ¿no? Los tucumanos, recordemos que ahí está el ex ministro de Salud
el doctor Mansur, que ahora es el gobernador de Tucumán. Así que se está librando una batalla interna, en definitiva, por quién va a ser el que controle finalmente la política sanitaria, un tema que hay que seguir muy de cerca, porque, insisto, el fanatismo estatizador de soberanía sanitaria, que controla toda la situación en la provincia de Buenos Aires, bueno, está teniendo los resultados que estamos viendo. Hay quienes están denunciando que en las mesitas de la cámpora se anotaba la gente y entonces ahora el plan es vacunar a los propios, es decir, distribuir más vacunas en los sectores del conurbano que eventualmente responden más al voto del cristinismo. De modo que es un tema muy grave, Marcelo, que hay que seguirlo evidentemente muy de cerca. Atención con los mercados. Ayer se despertó un poquito el dólar porque el contado con liquidación en la versión libre es impresionante, Marcelo. Hay cepo también para el contado con liquidación. Hay cepo al dólar y cepo al contado con liquidación. Porque, bueno, no se permite utilizar algunos bonos, entonces hay que utilizar otros bonos para que las operaciones sean libres. Ayer se llegó a pagar hasta 155 pesos, subió casi 5 pesos el contado con liquidación, lo cual muestra que hay un desarme evidentemente de posiciones en pesos. Ha habido una gran bicicleta financiera, Marcelo, durante todo el verano, porque se han ganado fortunas vendiendo los dólares, apostando a la tasa de interés, pero ahora los profesionales están recogiendo el barrilete. El economista Salvador Di Stéfano hace un análisis muy interesante, dice que, bueno, la deuda del Banco Central, que son las LELIQ y los pases, ya están superando la base monetaria, que fue el mismo fenómeno que le estalló al presidente Mauricio Macri en el 2018. Así que atención, un poquito más calentito el dólar y por supuesto mucha preocupación. Ayer el Colegio Farmacéutico, Marcelo, dijo que puede vacunar a 6 millones de personas, el gobierno no le dio ni 5 de bolilla. Las empresas argentinas, Daniel Funes de Rioja, confirmó que las empresas le ofrecieron al gobierno poner plata, poner logística, poner lo que sea para poder vacunar a sus trabajadores, pero, insisto, el fanatismo sanitario es el que nos quiere imponer el monopolio de las vacunas. Y bueno, así vamos a ir a un desastre, Marcelo. Gracias, Willy.